amados hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Creo que hoy es especial porque nos permite el Señor estar reunidos para bendecir su nombre, adorarle, para servirle, porque ya hemos hablado bastante del servicio, ¿verdad? Creo que vamos a seguir hablando porque es algo bien importante, muy importante, sumamente importante, según la palabra de Dios. Vamos a tomarnos un tiempo, creo que ya ofrendamos todos, ¿verdad? Si quedó alguno, por favor, ya el alfolí ya se lo llevaron para allá, corra y regrese, pero rápido. Amén. Vamos a tomarnos un tiempo para poder suplicarle al Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a suplicarle que Él se glorifique hoy nuevamente como siempre, porque la gloria única es para Él, la alabanza es para Él, la adoración es para Él. Nosotros únicamente somos instrumentos, como dice su palabra, siervos, para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. Así que con la oración que ya sabe que a mí me gusta, que es la que está en Hechos, me bendice mucho. Cuando hablan los discípulos, ya se lo expliqué la vez anterior, que dicen los discípulos, concede. Oremos de esa manera, porque cuando nosotros aplicamos esa palabra, estamos sometiéndonos a una autoridad, reconociendo que de Él viene el poder, reconociendo que de Él viene la misericordia, reconociendo que de parte de Él es que se hacen milagros. No son los hombres, hermanos, es Dios actuando. Y eso vamos a pedir hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia para siempre, Padre. Te damos gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que en este día podamos estar reunidos en este lugar, Señor, para escuchar tu consejo, para escuchar, Señor, de tu palabra, Padre, para disponer, Señor, nosotros hoy nuestros corazones y nuestras mentes para que tu palabra, que es la semilla, como está escrito, quede sembrada en nuestros corazones, Padre, y que dé fruto, Señor, agradable para ti, Señor. También te suplicamos, Padre, que por medio de la predicación de tu palabra, tú concedas, Padre, milagros, prodigios y maravillas en este lugar. En el santo nombre de Jesús, Padre, sean hechos, Señor. Te damos gracias en el nombre santo de Jesús. Te damos gracias por tu misericordia, Padre, porque es para siempre, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Sean bienvenidos. También no me quiero olvidar de las personas que nos están conectados, si no se me va a quedar. Entonces, para todos los que están conectados a través de la red de Zoom, pues sean también bienvenidos, amados hermanos. Sé que físicamente no los tenemos por acá, que quisiéramos que estuvieran acá, eso sí, pero sabemos que pues en muchos casos no se puede. Entonces, a través de la tecnología que el Señor ha permitido que se use para bien, estamos llegando a sus hogares. Entonces, vamos esta mañana a platicar. Hay un tema muy, muy, muy interesante, muy, muy principal, que es la santificación. Y vamos a tomar nuestro versículo base en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Cuando usted esté listo, me dice amén. Hoy vamos a tener la bendición de tomar juntos la Santa Cena, vamos a tener una comunión como pueblo de Cristo, como cuerpo de Cristo, una comunión con el Señor a través de su cuerpo y a través de su sangre. Es importante eso, hermano, muy importante, y está establecida una palabra de Dios. La palabra del Señor dice así. Yo voy a leer la versión lenguaje sencillo, pero yo sé que la mayoría de acá manejamos la versión Reina Valera 60, pero esta pues también tiene bien explícito lo que queremos platicar el día de hoy. Dice así: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Mire cómo comienza. Por eso le decía yo que el servicio es muy importante. Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios.
Y es bien precioso porque esta palabra se la está dando Pablo al pueblo de Tesalónica. Por eso es tesalonicenses, ¿verdad? O sea, los que son ese es el gentilicio, ¿verdad? Los tesalonicenses. Y esta era una provincia, era una capital de una provincia griega llamada Macedonia. Creo que estuvimos en el estudio el jueves. Parte de lo que platicamos hoy, parte lo había anticipado el hermano Rodri te iba a decir, fíjate. Es que yo Rodi te digo, ¿va? Rodi, ¿va? Hermano Rodi platicó el día jueves de algunas cosas que vamos a tocar hoy, solo vamos a terminar de ampliar algunas. Y está platicándolo a este pueblo, que era un pueblo que Pablo había tenido la oportunidad de enviarle, de estar con ellos un tiempo, más o menos 3 meses, dice la Biblia que estuvo, habla en la palabra que estuvo por ahí, más o menos 3 meses, y estuvo enseñando, fundó iglesia, habían judíos, había sinagoga ahí en Tesalónica, y Pablo estuvo enseñando por un tiempo, pero siempre, que es lo que nosotros a veces no queremos, ¿verdad? Y que no nos gusta, siempre se va a levantar oposición. Siempre a la hora de la predicación de la palabra de Dios, a la hora que uno quiere hacer la voluntad de Dios, se va a levantar oposición. Y fue lo que sucedió con Pablo. Dice que se levantaron un grupo de judíos y Pablo realmente salió huyendo de esa ciudad, ¿verdad? Entonces viene Pablo y se va a otras ciudades, porque cuando leemos las cartas pensamos que están escritas desde el lugar donde está, a los que le está diciendo. Pensamos decir, los de Tesalonicenses, sí, en Tesalónica la escribió, pero no la escribió ahí, la escribió en Corinto. Porque Pablo salió huyendo de Tesalónica, se fue a Berea, dice, después a Atenas y después a Corinto. Y ahí llegó el hermano Timoteo, ¿ya? Y juntamente, porque también dan con una coautoría de esta carta a Timoteo y a Silas, porque cuando nosotros leemos la carta, habla en plural. Nosotros, dice, hemos, y comienza la carta a platicar la Pablo, pero en plural, no platica él en singular. Cuando dice la Biblia en plural, entonces está hablando de que hubo una colaboración de Timoteo y de Silas, ¿verdad? En esta carta. Pero hay cualidades, porque en la carta se manifiestan cualidades bien bonitas. El pastor ahorita que habló, me vino a la mente eso, de cualidades que un pastor, o que un siervo, o que un ministro, o que un líder de una iglesia, pues espera. Porque en este caso Pablo tuvo aflicción, tuvo persecución, tuvo angustia por predicar y por dejar sembrada la semilla de la palabra de Dios donde llegaba. Pero a raíz de eso, mire, hay iglesias, aquí en la misma Biblia habla de iglesias que no estaban, como que muchitos no estaban bien. Pero esta iglesia en particular estaba dando fruto. La iglesia de los tesalonicenses, donde estaba esta iglesia, estaba dando fruto, y por eso manda a Timoteo, porque Pablo ya no pudo llegar, entonces manda a Timoteo. Mira, Timoteo, haceme el favor, andate y me vas a ver cómo está la iglesia de Tesalónica, cómo están comportándose, cómo están viviendo. Y eso para nosotros es un grandísimo ejemplo. Porque el pastor decía ahora, yo no sé, decía, cuando se pasó aquí a platicar, a ministrar en la ofrenda, yo no sé dónde va a estar usted en la mesa, pero sí sé que va a estar allí. Ese es el anhelo de él, de su corazón, porque él nos ama. Y es el anhelo, y debería de ser el anhelo de todo ministro, de todo pastor. Porque son 5 los ministerios, y eso lo hemos leído: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero yo entiendo que el ministerio mejor, dice por allá, o más importante, o el principal, aunque algunos se dice que son los principales, yo personalmente creo que el principal es el de pastor. Porque a ninguno de los otros el Señor le confió sus ovejas, pues. Ni al apóstol,
ni al profeta, ni al evangelista, ni al maestro. Al único que le confía es al pastor. Amén. Y eso no indica que, pues, que los otros te han desechado. De ninguna manera, todos son importantes. Pero yo entiendo a través de la Biblia de que el más importante es el de pastor. Porque este también tiene que rendir cuentas por las ovejas que le dio, pues. ¿Usted por qué cree que el pastor se aflige cuando usted no viene? O por cuando usted se porta mal. O cuando nos portamos, pues me va a meter yo en una canasta para que no diga que lo estoy acusando. ¿Usted por qué cree que él se aflige? Porque él tiene una responsabilidad de amor sobre todos nosotros y es de cuidarnos. Por eso es que el anhelo del corazón de él dice, yo sé que en algún lugar, aunque sea no sé dónde, pero ahí van a estar. Y eso es lo que Pablo estaba recibiendo las noticias de la iglesia de Tesalónica. Fíjese que vamos al verso 3, siempre en Primera Tesalonicenses 5, solo que el verso 3, vamos a leer. Si alguien lo tiene antes, me lo dice. 5, vamos a ver, estamos en Primera Tesalonicenses 5:23. Perdón. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. ¿O es segunda usted? Ya me perdí. No. Yo estoy mal. Perdón, hermano, hoy. Es Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Es que yo solo puse versículo 3 y no le puse el capítulo acá, perdóneme. Usted, que yo sé que usted me ama, así que yo confío en que usted me perdona. Amén. Fíjese que lo que dice, acordándonos sin cesar delante de Dios nuestro Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa era una cualidad de la iglesia de Tesalónica. O sea, era una iglesia que trabajaba en amor para el Señor. O sea, que tenía amor en su corazón y por lo tanto la iglesia no era ociosa, trabajaba. Por eso dice acá, dice acordándonos, y ahí le decía lo del plural, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. O sea, ellos tenían fe. O sea, la fe sin obras es una fe muerta, dice la Biblia. ¿Ya? Pero esta iglesia estaba haciendo obras a través de la fe. ¿Y cuáles son las obras a través de la fe? Porque hay obras de fe. ¿Cuáles serán las buenas obras que dice la Biblia? Las buenas obras son las que vienen como poner en práctica lo que usted ya aprendió de la palabra de Dios. Esas son las buenas obras. Uno dice, es que pasó un necesitado, yo le di un pan. Gloria a Dios, está bien. Pero las buenas obras que dice la Biblia es que nosotros lo que hemos creído lo comencemos a poner en práctica. Esas son las obras de la fe. Entonces, esta iglesia que estaba haciendo, lo que Pablo había sembrado, la verdad de la palabra de Dios, estaba poniéndola en práctica. Y eso es lo que el pastor anhela. Por eso les decía el ejemplo del pastor. Eso es lo que el pastor anhela. Que las ovejas comiencen a caminar en fe, poniendo en práctica todo lo que se les ha enseñado o se nos ha enseñado. Es que de veras, se nos ha enseñado un montón. Y esta es una señal de una iglesia correcta, que está viviendo las obras, que está viviendo lo que ha recibido, está viviendo lo que ha sido enseñado, recibió por fe la palabra de Dios y la está poniendo en práctica. ¿Qué le parece? Chulada, ¿verdad? Una iglesia así, pastor. Que usted diga, que usted mande una carta y diga, yo sé, por eso dice, yo sé, nosotros sabemos. Y tengo conocimiento, les dice allí, de lo que ustedes hacen. No le está diciendo que ustedes son unos malvados.
No les está diciendo que ustedes son unos corruptos. No les está diciendo que ustedes son unos ladrones. Les está diciendo que Él conoce el trabajo por el amor al Señor que ellos están haciendo. La fe con que ellos están viviendo. Amén. Ese es una, la fe, el trabajo de amor y la perseverancia. Mire, la perseverancia es no volver atrás, no parar. O sea, comenzaron a caminar y decir, es que ustedes están perseverando, ustedes son perseverantes, ustedes no paran, ustedes lo que creen, eso lo hacen y siguen y siguen y siguen y siguen. Eso les está diciendo. Mire qué bonito, qué iglesia más preciosa. Yo quiero estar así. ¿No quiere usted que el pastor cuando le pidan una referencia suya diga eso? Qué rico va. ¿Le gustaría? Pida su carta. Ahorita. A ver qué pone el pastor. Sí, hombre. Entonces, estamos en el capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Dice, y vosotros vinisteis, mire qué bonito, a ser imitadores de nosotros. ¿De quiénes? De Pablo, de Silvano, o Silas y Timoteo, porque ellos se está refiriendo en la carta. Amén. Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué le parece? Testimonio. ¿Qué estaba dando fruto? La iglesia estaba dando fruto de la palabra. Dice, habéis sido ejemplo. Le preguntamos a nuestra familia si nosotros somos ejemplo. ¿Qué dirá? ¿A nuestros hijos? ¿A nuestro cónyuge? ¿A nuestra familia extendida? ¿Será que dicen eso nosotros, hermano? Es que en serio, hombre, es que es serio. Es serio. Porque este es el evangelio que el Señor quiere que vivamos. Un evangelio con testimonio. Un evangelio donde la gente nos mire y nos tome como ejemplo, hermano. Perdone, pero es que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Es que nosotros demos fruto. Es que nosotros, la gente nos mire y nos mire diferentes. Que seamos un ejemplo, pero ¿qué ejemplo de qué? Ejemplo de santidad, ejemplo de comportamiento, hermano, ejemplo de cómo hablamos, ejemplo de cómo nos comportamos, ejemplo hasta de cómo nos vestimos, hermano. Perdone, pero es que, discúlpeme, pero si se va a enojar conmigo, yo no sé, enójese con la palabra, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. El Señor quiere que nosotros seamos ejemplo en todo. Por eso está hablando aquí. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Vimos que Macedonia era la ciudad, Tesalónica era la capital. ¿Ya? O sea que se extendieron de su núcleo, se extendieron de su provincia y comenzaron a hablar de ellos por afuera de la ciudad de ellos. Imagínense hasta dónde llegó el testimonio de estos. Afuera de la ciudad de ellos. Por eso le decía, la familia extendida, ¿qué dicen nosotros? En nuestro trabajo, ¿qué dicen de nosotros? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios. O sea que ellos se habían convertido en predicadores, en sembradores de la palabra. O sea que Pablo llegó, sembró la palabra dio fruto y ellos se convirtieron en sembradores de la palabra de Dios.
Amén. ¿Qué otra cualidad tenían en el verso 9? 1:9, sí, hermana. Para que no se confunda. Oigan, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, oiga, subraya esa palabra, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que era una iglesia que había fruto. ¿Por qué? Porque se habían convertido. Un hombre y una mujer que no da fruto, hermano, es porque no se ha convertido a Dios. Porque no ha tenido un encuentro personal con Dios. Porque no ha dejado la práctica de sus malas obras. Porque no se ha arrepentido. Estos, dice, que había fruto porque dice acá, cómo lo recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos que tenían, porque eran idólatras, al Dios verdadero. ¿Qué le parece? O sea que tiene que haber un antes y tiene que haber un después en la vida de cada hombre. Tiene que haber un antes de Cristo, de lo que yo era y de lo que yo fui en mi vida pasada, de la cual no me voy a gloriar, pero sí puedo testificar, y de lo que soy ahora en Cristo Jesús. Si no existe esa separación, hermano, hermana, o primo o prima, porque si no sería mi hermano, estamos aún en la oscuridad. Y eso es grave, porque eso tiene consecuencias eternas. Eternas, eternas. La conversión significa un cambio de actitud. Pero primero viene un arrepentimiento, que es el cambio de mente. Eso baja al corazón y comienza a cambiar nuestra actitud. Cambia tu manera de pensar, dice la Biblia, y cambiará tu manera de vivir. Y eso se llama conversión. ¿Qué le parece? Entonces, esta era una iglesia preciosa. Preciosa usted. Yo creo que esos frutos, pues cualquier pastor los anhela. Anhela para su congregación, hermano. Cualquier ministro, cualquier pastor diría, wow, yo quiero una iglesia así. Mire, ya hablan de mis ovejas, ya hablan afuera de la ciudad, ya llegó a, ¿cuál es la que sigue después de acá? Que estamos pegados aquí, el Progreso, por ejemplo. Ya llegaron, ya en el Progreso ya hablan de mi congregación, del testimonio que están dando. Ah, imagínate. Pues está más lejos, pues, porque van a estar lejos. Pero eso es lo que estaba sucediendo acá. Ya había salido de los límites de la capital. Ya había salido el testimonio. Ya habían salido ellos a predicar y a sembrar la palabra. Imagínense, qué precioso. Entonces, a esta iglesia es que Pablo, después de mi corto saludo, pasó a lo siguiente. A esta iglesia era que Pablo le estaba en colaboración con Silas o con Silvano, que es lo mismo, y Timoteo estaban escribiéndole. Entonces, Pablo le escribe, pero le pide algo más. El Señor, a través, el Espíritu Santo, a través de Pablo, le pide un poquito más a esa iglesia. Esa iglesia estaba dando fruto. Esa iglesia se había convertido. Esa iglesia estaba predicando. Esa iglesia estaba perseverando. Eso es lo que está diciendo. Pero hay una cosita más todavía que le dice, y es lo que leemos ahora sí, el capítulo 5, para que no se confunda. Ahora sí, el capítulo 5, versículo 23. Después de todas esas cualidades que el Señor pues le da, esos frutos que le da a la iglesia, Pablo escribe esto y le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y no está dando fruto, pues? Pero este es el cuidado del pastor. Estás bien, pero mi anhelo es que estés mejor, que estés más cerca aún. Estás dando fruto, amén,
pero quiero que des más, porque vas a estar más cerca todavía del Señor. O sea, ese es el anhelo del corazón de Dios, que nosotros estemos cada vez más cerca de Él. Estamos bien, pero nosotros no nos podemos quedar allí. Nosotros tenemos que estar en constante movimiento. Tenemos que estar en constante caminar. O sea, nosotros no nos podemos, ya estoy bien. Yo ya sirvo. ¿Para qué? No sé. Pero no, es que, ¿sabe lo que pasa, hermano? Y esto se me quedó la vez anterior, que hablé sobre el servicio. El servicio a nosotros no nos justifica delante de Dios. ¿Ya? Si alguien acá piensa que el servir a Dios le justifica su vida de pecado, perdone, pero está total y absolutamente perdido. El servicio a nosotros no nos justifica. El único que nos justifica se llama Jesucristo. Lo único que a nosotros nos justifica es la sangre del Señor, que perdona nuestros pecados y su cuerpo. Que vamos hoy a participar en esto. Es lo único que nos justifica. Entonces, este pueblo estaba haciendo las cosas bien, pero había en el corazón de Dios, a través de Pablo, hablándoles, que quería un poco más. Yo te quiero más cerca. Es que eso es lo que es, no es poner carga, me dice, no es que si yo ya hice todo, pastor, y usted todavía me viene a decir que me santifique. Pero si yo ya estoy dando fruto, sí, pero es que Dios te quiere más cerca. Dios te anhela. Es que hermano, Dios nos anhela, hombre. Dios no nos quiere de lejos. Si ya, es como, ¿quiénes tienen niños acá? Niños chiquitos, ¿quiénes han tenido bebés? Va, usted cuando comienza a dar sus primeros pasos a su bebé, hasta así va usted. Me voy a salir es que me salgo de aquí, hombre, pero bueno. Lo pone y se levanta el niño, comienza a caminar, y usted, y entre más comienza a caminar, no sé si a usted le pasó, pero usted se comienza a hacer más para atrás, ¿ya? Para que comience a caminar más, para que comience a avanzar más, para que se vaya poniendo fuertecito y comience a tener equilibrio. Usted no se queda 3 pasos y ya lo agarró, no. Comienza el chiquito y usted comienza para atrás y para atrás. ¿Para qué? Para que vaya caminando y vaya ganando más distancia, para que se vaya haciendo más fuerte. Es lo mismo. Ustedes están bien, están dando frutos, pero ahora les digo esto, que el mismo Dios ni siquiera es fruto de nosotros, ni siquiera es resultado de nuestro esfuerzo, es el mismo Dios, aquí lo dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Ni siquiera es porque porque la Biblia sí dice que no es de quien corre ni quien se esfuerza, sino que de quien Dios tiene misericordia. ¿Ya? Entonces dice, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que es lo que son las partes de nuestro ser, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿ya están caminando, mis amados? Manténganse firmes. Cuiden esto, porque esta es una advertencia en amor. No descuiden esto. Ustedes son espíritu, son alma y son cuerpo, y los 3 tienen que estar irreprensibles. Tienen que cuidar las 3 partes de su cuerpo. No solo su cuerpo, porque a veces nos dedicamos al cuerpo y cuidamos tal vez el pecado que es en el cuerpo, que es la inmoralidad sexual. Entonces, no, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, pero tiene una boca. Porque a veces nos vamos con lo más pesado. ¿Usted es adúltero? No, yo no soy adúltero. ¿Usted es fornicario? No, yo no soy fornicario. Yo soy fiel. Pero tenemos una manera de comportarnos. Se nos atraviesa una moto, hermano. Se enciende ese hombre iracundo. ¿Sí? Y es pecado. Eso es pecado. Por eso está hablando de que a veces nosotros nos descuidamos muchas veces en el espíritu y en el alma. El alma es la que se pierde, ya vimos, lo hemos aprendido, lo hemos estado estudiando, es la que se pierde. Pero en el alma están las emociones. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuiden sus emociones. Porque
hay emociones que nos vuelven reprensibles delante de Dios. Hay emociones que al Señor no le agradan de nosotros que las hagamos. Entonces, pero como, ¿qué importa? Pues sí. Si solo le grité. Como el señor y la señora Papa, a usted no sé si usted vio esas caricaturas. Y aquí van tus ojos de ira, le dice la señora Papa al señor Papa. Y aquí te meto los ojos de ira, dice, para cuando te enojes. Entonces como que así nos pasa a nosotros. Nos enojamos y se nos ponen los ojos de ira, ¿va usted? O sea, nos entramos en ira. ¿Y qué dice la Biblia? Miren lo que dice la Biblia. Vamos a ver aquí. Está bien que miró las películas de esas, dice. ¿Qué dice Santiago 1:20? Padre Santo, ahorita vamos a ministrar Santa Cena. Aleluya. Santiago 1:20. Yo le voy a leer la versión del lenguaje sencillo. Dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. ¿Ya lo vio? Dice en el alma, es una emoción. La ira es una emoción que está en el alma. Y dice que cuando nosotros andamos iracundos o nos ponemos iracundos, no hacemos lo que Dios quiere, hacemos lo contrario, lo que Dios no quiere. Y cuando hacemos lo que Dios no quiere, ¿qué hacemos? Pecar. Y eso es lo que más nos cuesta muchas veces. Muchas veces con la gente que tenemos cercana, muchas veces cuando estamos en el tráfico, porque creo que la prueba más grande es ese tráfico, para mí me cuesta. Entonces, ¿qué hacemos cuando se nos atraviesa alguien? ¿Sale el hombre viejo? ¿Sale esa emoción? Porque hablábamos hace unos días del cristiano carnal. Y yo entiendo que el cristiano carnal no existe también, o sea, yo comparto esa parte también. Pero, fíjese que cuando habla de cristiano carnal, no está hablando del que se dice cristiano y está practicando pecado, que es tal vez lo que yo tenía equivocadamente, el concepto que yo tenía. Un cristiano que practica el pecado, ese no es cristiano, es cristino, ¿ya? Pero hay cristianos que están aún dominados por áreas de su alma y que son los famosos cristianos carnales, ¿ya? Que están luchando, porque Pablo les dice cuando están peleando que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, Pablo les dice, ¿acaso no sois ustedes carnales? Porque andan en iras y en contiendas. Entonces le está diciendo a cristianos que son carnales, porque las emociones aún los dominan. O sea, no es un cristiano que se está revolcando en el pecado y que viene a la iglesia los domingos y aleluya y después se va a revolcar al pecado. Ese no es cristiano. Ese no es un hijo de Dios. Ese no es un nacido de nuevo. Ese es un impío. ¿Ya? Pero cuando nosotros comenzamos a que nuestra alma comience a tomar control en pequeñas cosas, porque no es que todo el tiempo estemos nosotros con ese sentimiento, pero que salta, que no está aún dominado. Por eso algunos le dicen mechas cortas. ¿No ha oído usted ese concepto? Es que vos sos mecha corta. ¿Por qué sos mecha corta? Porque te encendés rapidito, explotás rápido, o sea, sos iracundo. Prácticamente eso es lo que le están diciendo a uno, pero como dice, con mecha corta, uno como que lo ve, como que, jaja, qué gracioso va. No, le están diciendo a uno que uno es iracundo, que uno está dominado por la ira, porque no se le puede hablar nada. Eso le están diciendo. Pero fíjese que hay otra emoción que quisiera que la viéramos, porque estamos hablando del alma ahorita. Por eso dice irreprensibles en el alma también. Y también en el espíritu y también en el cuerpo. Vimos la ira, ¿verdad? Vamos a ver acá. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya vimos que eso. Otro sentimiento que también nos puede causar alejarnos de Dios o pecar contra Él es el miedo.
El miedo está en el alma. ¿Quiénes han sentido miedo? Un montón, yo he sentido miedo. A veces a los desastres naturales, a veces a la inseguridad, a muchas cosas. Pero el miedo descontrolado nos puede llevar a hacer cosas que desagradan a Dios. Y eso es lo que Pablo quiere. O sea, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con sus emociones. El miedo, ¿se acuerdan del hombre que es de los talentos? La parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 10 y al otro le dio 1. Y ese 1, ¿qué dijo? Tuve miedo. Entonces, ¿qué terminó haciendo? Desobedeciendo a Dios. ¿Verdad? Porque dijo, yo conozco que tú pues vas a cosechar donde no sembraste, pues. Y me dio miedo. Yo mejor enterré el talento porque sé que tú eres un hombre, pero severo. Entonces, ¿qué hizo? Desobedeció. Entonces, ¿a qué nos puede llevar el miedo? A desobedecer a Dios. Por eso esos cosillas que están metidas en nuestra alma tenemos que ponerle atención, es lo que está hablando Pablo. Pónganle atención a esas cosas que están dentro de su alma. Porque muchas de esas cosas, muchos de esos sentimientos, muchas de esas emociones los pueden llevar a desagradar a Dios, a pecar contra Dios. Por eso dice irreprensibles. Irreprensibles en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. O sea, que nosotros no tengamos pecado ahí tampoco. Con esas cosas. Amén. ¿Qué otra preocupación? Y que es una de las que está de moda, que es la ansiedad. Eso está en el alma. Es una emoción. Y eso está muy de moda. Hay cristianos que toman medicamento para la ansiedad. Y aquí lo hemos platicado un montón de veces. ¿Verdad? Y esa es una emoción. Y esa tenemos que tratarla. Porque tenemos que estar irreprensibles. Tenemos que tratar eso. ¿Qué dice Mateo 11:28? Vamos a ver si lo encontramos aquí. Mateo 11:28. Yo les voy a leer la versión del lenguaje sencillo, 11:28. Y aquí de una vez está el remedio, mire. Ustedes viven siempre angustiados. Angustiados es sinónimo de ansiosos y preocupados. Y aquí está el remedio. Pastillas. Mira, esta pastilla tiene como no sé cuántos gramos ha de tener esta pastilla, porque esta sí lo cura. Dice, vengan a mí y yo los haré descansar. O sea, ¿qué está diciendo? Que esa emoción que se está levantando, que está en tu alma, que está tomando control, porque la ansiedad, hermano, lleva a hacer muchísimas cosas más. Hay gente que se termina quitando la vida por eso. Porque comienza con una emoción, con un sentimiento, la ansiedad, y después viene una opresión, y después viene una posesión. Y eso puede llegar a que mucha gente se mata. ¿Supieron de algunos pastores algún pastor el año pasado que se suicidó, hermano? La Biblia dice que vayamos a Él, que depositemos sobre Él, dice, toda ansiedad, sobre Cristo Jesús. No que vayamos a tomar pastillas, no que tomemos más medicamentos, sino que vayamos a Él. ¿Y cómo vamos a ir a Él? Así, hola Señor, no, vamos a ir a Él arrepentidos. Arrepentidos. Porque el Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito. O sea, ¿por qué? Porque dice que a los soberbios también los mira de lejos. Entonces, ¿cuál es la actitud cuando dice aquí, y vengan a mí? ¿Cómo? Pues arrepentidos, hermano. Y yo los haré descansar, dice, yo quitaré todo eso que está afectando tu vida. O sea, si el Señor, por eso dice que clavó en la cruz del Calvario toda la maldición, hermano. Eso dice la Biblia. Que en Él fue ejecutada toda la maldición, fue clavada la maldición en la cruz.
todas las maldiciones. ¿Qué nos falta entonces? Es creerle que Él es el dador de la vida. Creerle que Él es la solución para todos nuestros problemas. Creerle que Él es el que ofrece la vida eterna. Creerle que Él es el que da la salud. Creerle que Él es el que es la esperanza para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no vamos a terminar de ver todas las cosas del alma porque no nos va a quedar tiempo. Pero solo quiero que veamos la última. Se llama tristeza. Doña Tristeza. A veces nos gusta que Doña Tristeza nos ministre. A usted es rico, a veces. Dicen, ay, se pone uno a sufrir uno solo. Sí, a veces uno mismo dice, es que me siento triste. Y comienza a sentirse uno miserable. Esa es una mala administración, esa es la tristeza. La tristeza es tremenda. Fíjese lo que dice la Biblia de la tristeza. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Vamos a leer eso y vamos a leer Isaías 24, 7. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y pidan perdón y se salven. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 de la traducción del lenguaje actual. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. ¿Ya lo vio? O sea, la tristeza hay que ponerle coco. Mucho coco. Porque aquí habla de dos tristezas. La tristeza que viene del Señor dice que nos lleva a un arrepentimiento. O sea, estoy triste por mi pecado, porque pequé. Yo me puse triste porque pequé, Señor, te ofendí, Señor, lastimé tu corazón y eso me lleva a un arrepentimiento. Y eso me da vida. Pero la tristeza dice que está provocada por las dificultades de este mundo. ¿Y quién no tiene dificultades? Que levante la mano el que no tiene dificultades. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene aflicciones? Todos. Y estamos con Doña Tristeza a la puerta. Triste, como la basurita. Y eso dice que nos puede llevar a la muerte. Entonces, ojo. Y eso es lo que está hablando Pablo. Esas son las cosas que está hablando el siervo, que está hablando el pastor, que está hablando el apóstol para las ovejas, que tienen que cuidar estas cosas también. Entonces, ¿cómo, pues, si la palabra del Señor dice que me santifique también en mi espíritu? ¿Qué es lo que me hace no estar santo en el espíritu? Porque el espíritu y el alma son dos cosas distintas. Ya lo hemos aprendido. El espíritu es lo que nos permite tener una comunión con Dios. Una comunicación con Dios. ¿Ya? Para eso es el espíritu. Y el espíritu está así con el alma, mire. El espíritu y el alma están así. Y eso fue lo que sopló Dios en Adán. Por eso es que la misma palabra se usa espíritu. Cuando dice sopló aliento de vida, espíritu. Pero iba el alma ahí. Porque Adán tenía emociones. Adán tenía voluntad. Por eso fue que decidió. Eso está en el alma, no está en el espíritu. Pero el espíritu, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo de que Adán tuviera una comunicación y una comunión con Dios. Entonces el espíritu y el alma están así. Por eso dice que la Biblia, la palabra llega y se para. Porque están así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros ofendemos a Dios en nuestro espíritu? Es no comunicándonos con Él y no teniendo comunión no teniendo comunión con Él. Ahorita vamos a tener comunión con el Señor. Y algunos en otros lugares, aquí no toman la Santa Cena porque hay pecado.
Y la Biblia misma dice que muchos están enfermos y otros incluso han muerto, dice. ¿Por qué? Porque esta es una comunión con Dios. Es el cuerpo y es la sangre de Jesús, ¿ya? Representada en el pan y representada en el vino. Es el nuevo pacto, es la comunión que nosotros tenemos con Él, porque nosotros lo comemos. O sea, Él viene a estar dentro de nosotros, ¿ya? Porque así dice la Biblia. Mire, ese es un misterio usted, porque dice que nosotros, Cristo está dentro de nosotros, morando, pero nosotros estamos dentro de Él, porque dice la Biblia que debemos de ser procurados, ser hallados en Él, o sea, dentro de Él. O sea, ese es un misterio. ¿Cómo es que Dios Todopoderoso está aquí adentro y yo estoy adentro de Él? Qué lindo, ¿va usted? Porque así dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos comunión con Dios, nosotros estamos siendo reprensibles en nuestro espíritu. Cuando nosotros no tenemos comunicación con Dios, ¿cuál es la comunicación con Dios? La oración. Orar es comunicarse con Dios. ¿Y qué pasaba? Por eso es que cuando el espíritu de Adán, o sea, estaba vivificado, cuando Adán aún no había pecado, dice la Biblia que todas las atardeceres el Señor bajaba y platicaba con ellos. Había un espíritu que le permitía tener una relación con Dios. Adán es el espíritu que le había soplado y el alma que le había soplado, porque dice que el cuerpo sin el alma está muerto, dice la Biblia. Entonces la vida también está principalmente en el alma. La vida espiritual está en el espíritu, pero la vida del cuerpo está en el alma, ¿ya? Entonces tenía una comunicación y una comunión con Dios, Adán, cuando él bajaba. Y eso es lo que es interrumpido cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, esa comunión se rompe. Cuando nosotros no somos nacidos de nuevo, esa comunión no existe. Ni esa comunión, ni esa comunicación existe. Por eso dice la Biblia que Dios no es, así lo dice, Dios no escucha a los pecadores, dice. O sea, alguien que no se ha convertido, alguien que no se ha arrepentido, alguien que no tiene un corazón contrito delante de Él. ¿Por qué? Porque no hay un canal establecido de comunicación, que es el Espíritu, que es vivificado a través del Espíritu Santo. Nuestro espíritu es vivificado para que nosotros clamemos, Abba Padre. Aleluya. Entonces, cuando nosotros pecamos, nosotros nos volvemos reprensibles, nos volvemos con mancha en nuestro espíritu, porque ese espíritu queda otra vez mengua cuando nosotros pecamos voluntariamente. Entonces, y por último, el pecado del cuerpo, que dice la Biblia que no hay otro pecado que afecte al cuerpo más que la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual dice en unos textos, otro dice la fornicación. Pero cuando nosotros entendemos por inmoralidad sexual, podemos irnos a Levítico y podemos ver que no solo es fornicación, no solo es adulterio, también es bestialismo. O sea, gente que se mete con animales, es una inmoralidad sexual. O sea, no solo es fornicación y adulterio, porque prácticamente casi que lo enfocamos en todo lo que es el bestialismo, el sadomasoquismo, todas esas aberraciones sexuales que hay. Eso es contra el cuerpo. Y eso es lo que dice la Biblia, que tenemos que ser irreprensibles. Amén. Entonces, ¿cómo me santifico? ¿Cómo me santifico? Porque eso es lo que ya me dice la palabra, que yo tengo que, o sea, yo tengo a través, ayudado por ese mismo Dios de paz. Dice la Biblia que Él me ayuda a santificarme. ¿Ya? Me ayuda a santificarme a través de su Espíritu, a través de su Espíritu Santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver si lo encuentro acá. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Aquí está, versículo 2.
Según el previo, esta es la Nueva Versión Jerusalén, según el previo conocimiento de Dios Padre con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A vosotros gracia y paz abundante. Entonces, ¿qué está haciendo? La acción santificadora del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Y qué es obediencia? Es santificarse. ¿Por qué? Porque santificarse también se puede traducir como consagrarse o como purificarse. Amén. Entonces, primeramente, por la acción santificadora del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está aquí en mi corazón, yo voy a tener como fruto la santificación. O sea, no es porque yo comience a hacer cosas externas, sino porque lo que está dentro de mí me hace obedecer, me permite obedecer. Por eso es que dice, pues que yo no puedo dejar eso, hermano. Hay gente que tiene algunos vicios, ¿verdad? Todavía. Gente que fuma, hay gente que está en las iglesias y todavía fuma. Y no pueden dejar eso, porque es el Espíritu Santo morando en uno el que le permite a uno decir, ya no más. Es la única forma, la única manera, es a través de la acción santificadora del Espíritu Santo. Pero también está la otra parte, que es por su sangre. Mire que eso es precioso usted. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Perdón que no encuentro esto. Aquí está. Cuando lo tenga me dice amén, porque aquí se trabó esta cosa. Aquí está. Aquí está. Le dije Hebreos 13:12. Así también, Dios habla hoy, así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad. ¿Para qué? Para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Consagrar y o santificar es lo mismo. O sea que podemos leer que Jesús murió para santificarnos a todos nosotros, a todo aquel que se aferra, que recibe ese sacrificio. El sacrificio está hecho. Dice, yo ya di, ya morí, ya mi sangre fue derramada para que ustedes sean santificados. ¿Qué corresponde ahora? Que usted y yo vayamos y recibamos ese sacrificio en nuestra vida, recibamos ese perdón de pecados que es por su sangre. Entonces nosotros somos santificados. ¿Qué le parece? Por su sangre. También habla de que somos santificados por la fe en Cristo Jesús. Hechos 26:18. Hechos 26:18. A fin de que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, y alcancen la remisión de los pecados y tengan parte en la herencia de los que han sido santificados por la fe en mí, dice el Señor. O sea que ya vimos que somos santificados por el Espíritu. Ya vimos que somos santificados por su sangre. Ya vimos que somos santificados por la fe en Jesucristo. Por eso dice la Biblia, todo aquel que le recibió, todo aquel que creyó en él, le fue dada la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, por la fe en Jesucristo nosotros somos santificados. Amén. Y ya terminando, ya concluyendo, dice la Biblia que la voluntad del Señor es que nosotros seamos santificados.
puesto que la voluntad de Dios es que vosotros seáis santificados. Eso dice la Biblia. Y nosotros tenemos una responsabilidad como hijos, como creyentes, Romanos 6:22, como creyentes para servir a Dios. O sea, nosotros, el Señor no nos capacita, el Señor no nos santifica para que nosotros vivamos como nosotros queremos. Hay un principio que es que el Señor, como lo dije al principio, el Señor nos quiere cada vez más cerca y más cerca. Y mire lo que dice Romanos 6:22. Dice, sin embargo, la traducción del lenguaje actual, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Eso es para todos nosotros, hermano. Si hemos creído en Jesucristo y si hemos recibido a Cristo como nuestro único Señor. Ahora son servidores, ahora servimos a Dios. Así dice la Biblia. Y la vez anterior platicamos del servicio, que no es solo estar aquí de frente, hay muchas formas de servir, hospedando, compartiendo los bienes, hay muchas maneras de servir a Dios. Dice, ahora nosotros somos servidores del Señor. Y esto sí que es bueno, dice, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. En otra versión, en la que leemos la Valera, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora servimos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, servir a Dios tiene un fruto. Qué bonito usted. ¿Usted quiere servir a Dios, hermano? Solo ustedes. Bueno, está bueno. ¿Usted quiere servir a Dios, hermano? Porque eso le va a traer un fruto para su vida. Que dice que es la santificación. Porque nosotros servimos no por paga. Nosotros no servimos por galardón. Nosotros no servimos por los aplausos. Nosotros no servimos para que nos miren. Nosotros no servimos para justificar nuestra manera oculta de vivir, como le dije yo. No servimos por eso. Nosotros servimos por amor a aquel que nos rescató. Nosotros servimos por gratitud a aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Nosotros servimos por agradecimiento, hermano. Fíjese que hoy que me levanté, hoy que desperté, que abrí mis ojitos, me puse a pensar, es que nunca lo había pensado. ¿Se recuerda que le di testimonio la última vez que prediqué? De que yo me había ido a meter a un carro o un camión de la cervecería, debajo. Hermano, y me puse a pensar, ¿cómo fue que yo timoneé en ese último segundo, ese microsegundo? No lo sé. Hoy me puse a pensar, Dios mío, y le dije, Señor, gracias, porque yo estaría en el infierno. Yo estaría en el infierno. Y de ahí no me sacan ni las vigilias, ni los rosarios, ni los 20 días, ni los 30, no sé cuántos hacen, ni los 100. No me saca nadie. Porque la oportunidad que tenemos nosotros es hoy. Y yo dije, Señor, qué tremendo, Padre, si yo hubiera muerto ahí, ¿qué pasa? Yo me hubiera ido al infierno, hermano. Yo no había dimensionado y me da esta cosa, como dijo este comediante, pensar en que yo no sé cómo fue que no me maté. Por la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que servir por gratitud, hermano? No porque tengamos una evidencia tan grande, por ejemplo, en mi caso, yo me hubiera matado y tal vez usted no ha pasado ninguna cosa de esas. No se ha dado cuenta. Pero nosotros íbamos directos al infierno. Directos al infierno. Y vino el Señor y dijo, no, yo tomo su lugar. Yo tomo el lugar de Lili, yo tomo el lugar de Rodi, yo tomo el lugar de Julio, yo tomo el lugar de Miguel. Yo tomo su lugar. Castígame a mí para que él no padezca. Derrama toda tu ira sobre mí para que él no sufra. ¿Qué nos toca a nosotros?
¿Qué nos toca a nosotros? Decir, Señor, yo recibo tu sacrificio. Yo no sé si hay alguno aquí que quiere reconciliar, alguno que quiere ponerse a cuentas, porque mire, hoy vamos a tomar la Santa Cena, ya le voy a dar el tiempo a mi hermano Miguel. Vamos a tomar la Santa Cena. Y dice que muchos están enfermos y otros han muerto porque la han tomado indignamente. ¿No será que es el tiempo hoy, hermano, de que nosotros comencemos y recibamos esa palabra, que nos santifiquemos en espíritu, alma y cuerpo? ¿No será que estamos caminando bien? O sea, muchos están caminando correctamente, pero falta otro poquito. Sigue adelante, hermano. Pero muchos no están caminando correctamente. Pero hoy es el día. Yo no sé si allá los que están viendo, por la grabación, por Zoom, o van a ver esto por YouTube, no sé si es el día de que hoy nos pongamos a cuentas con el Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que vamos nosotros a partir, pues, o sea, el día y la hora en que Él va a venir. Dice la Biblia que sí vamos a saberlo, pero el día y la hora en que nosotros nos toca que partir, no. ¿Ya? ¿No será que hoy es el día, hermano? ¿Será que cerramos nuestros ojos y oramos al Señor? Y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que me perdones, Padre. Yo, Señor, he caminado en desobediencia, Señor, en rebelión contra tu palabra, Señor. Yo he caminado, he estado caminando, Señor, en pecado, Señor. Yo he estado caminando, Señor bendito, guiado, Señor, y deleitándome, Señor, en los placeres de este mundo, Señor. Y yo sé que te he ofendido porque tú me has hecho tu hijo y yo he pecado, Señor. Yo te pido esta mañana, Señor, que tú me perdones una vez más. Que perdones mi pecado, Señor, porque tú eres el Dios que perdona el pecado, que perdona la iniquidad y que perdona la rebelión, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque he pecado contra ti, Señor, en pensamiento, Señor, en obra, Señor. Y te pido, Señor, que una vez más esa sangre, Señor, que es poderosa para limpiarnos, Señor, de mi maldad, que esa sangre, Señor, que fue vertida, Señor, una vez y para siempre, Padre, para que mis pecados fuesen perdonados, Señor, así como te pido perdón hoy, Señor, para que mis pecados sean perdonados, Padre. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús, que me limpies una vez más, que me levantes una vez más, que me capacites, Padre, así como dice tu palabra, por tu Santo Espíritu, Padre, para ser santificado, para vivir una vida en santidad, Padre, en el nombre de Jesús. Y que cada día, Señor, que cada día que pasa, Señor, yo reciba, Señor, ese poder, Señor, de tu Espíritu, Señor, esa obra santificadora de tu Espíritu, Señor, esa vida a través de tu Espíritu, Padre, para poder obedecerte, Señor. En el nombre santo de Jesús, Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú me has escuchado. Sé, Señor, que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Sé, Señor, bendito, que tú me has recibido nuevamente, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia, porque has escuchado mi oración y has visto mi corazón, que estoy, Señor, verdaderamente arrepentido de la vida que he llevado, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, 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 Señor, en el nombre santo de Jesús. Te alabamos, bendito Señor, te alabamos, Rey. Aleluya.